maravilla! Charlie, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está Mariana? Bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Paulina. Pues yo ya nada más estoy empezando a seleccionar. Pero antes tenemos que rendir homenaje. Hoy se cumplen 106 años del natalicio de la más importante y mítica de las cantantes de música mexicana. La auténtica reina. Si Lola Beltrán era la reina de la canción ranchera, Lucha Reyes fue la madre de todas las cantantes. Ella fue la que sentó las bases del género. Nació, como les decía, en Guadalajara. Y su vida es tan trágica como grande es su arte. Esta mujer, que era de una familia de muy pobres recursos, ni siquiera logró terminar la primaria. De veras. Claro, pero con un talento que tenía que enorme. Surgir, Desde niña empezaba a cantar en la zona de Tlaquepaque, de Zapopan, en Guadalajara, de tal manera que ni siquiera había cumplido los 10 años cuando ya era reina del mariachi. Pero la familia no lograba salir adelante, así que se vinieron a vivir a México, a Tepito. No les alcanzaba para otro lugar. Y ahí empezó realmente la carrera, en una carpa en la famosa Plaza Gregorio Torres Quintero. Claro, antes eran carpas. Exactamente. Y ahí era donde se probaban de a de veras, claro, porque el público no era como ahorita que cualquier cosa aplaude. Y ni había no les gustaba si te bajaban. No había ningún ingeniero que te estuviera modulando los agudos y los graves. Cantabas o no cantabas y te bajaban del escenario. Te bajaban literal. Exactamente. Más adelante, con el impacto, ella era una gran soprano, natural, decidió estudiar, va a Los Ángeles y allá conoce a un periodista de origen mexicano, se casa con él y comienza su tragedia. Aborta involuntariamente, él acusa de haber provocado el aborto, se divorcia, la abandona, la maltrata y ella se da la bebida. Ajá. Regresa a México, forma un trío, el Reyes Ascension, luego una compañía la llama para hacer una gira por Alemania y ahí graba su primer disco, pero los cálculos del empresario fueron pésimos. No sacaron, bueno, ni para el boleto de regreso, de tal manera que ella se enferma de la garganta, no tiene dinero para tratarse y queda fónica y pierde la voz durante un año. No, hombre, qué desgracia. Imagínate vivir de eso y de repente te quedas sin voz. Exactamente. La cuestión es que cuando recupera la voz, resulta que ya no es soprano, su voz se había vuelto grave. Y ahí es donde comienza ella a cantar la canción ranchera. Con eso, me decía un maestro, esa mujer no cantaba con la garganta, cantaba con el sexo, porque le salía del vientre el estilo tan desgarrador. Para 1929 ya tiene éxitos como Caminito de Contreras, La Feria de las Flores, Ay Jalisco no te rajes, que son clásicos de cualquier cantante de música mexicana. Así como los jazzistas graban los estándares, aquí tienes que grabar eso o no eres cantante de música ranchera. Pero la bebida no la dejó y acabó con ella. Se volvió a casar, tuvo una hija, pero su adicción iba en aumento. De tal manera que, como muchas, se refrescaba la garganta mientras estaba cantando en el escenario. Por supuesto. Exactamente. Y luego mariachi, o bueno, ranchera, más bien dicho, pues imagínate. Y fíjate, el 23 de junio de 1944 manda a la hija a la farmacia que le compre unos barbitúricos, se los toma, luego la niña la encuentra moribunda, la lleva a un hospital, solamente duró 2 días, el 25 de junio del 44 murió esta mujer, que pasó a la historia, no importa cuántas botellas se tomó, qué terrible haya sido su vida, lo que nos queda es el arte. Pero es tan impactante lo que lograron hacer, que a pesar de todas las tragedias, ahora sí que puedo decir que el talento sobrepasa cualquier estimación. Y no solamente en los discos y en el teatro, en el cine. Hizo Ay Jalisco no te rajes, ¿se acuerdan de que le canta a Jorge Negrete? Le da una lección de cómo se grita. Realmente, ¿no? Hay una vida muy interesante y que trasciende, y como dices tú, bueno, pues ella es la madre de nadie la música. Nadie la ha superado, y aunque hace tanto tiempo que murió, las generaciones todavía tienen presentes, dices Lucha Reyes, la auténtica madre de la canción mexicana. Así es. Y no hay cantante de música ranchera que se precie que no salga con un rebozo. Si no sale con rebozo, no es cantante de ranchera. No, bueno. Y estos rebozos, qué divinidad. Claro, y es una prenda auténticamente mexicana. Se ha debatido muchísimo sobre el origen. Los especialistas más estimados
dicen que su origen es prehispánico. Vemos en los códices, en las pinturas, cómo hay figuras que van cargando, como ahora cargan las indígenas a los niños. Exactamente. Y como llevan también las mercancías y todo lo que tengan que trasladar a la espalda. Lo que es una aportación ya mestiza de la colonia son los flecos, las puntas. O sea, esto no surge a partir de la conquista española, como se dice el mestizaje, solamente las puntas. Sí, aunque ya había tradición de flecos en la vestimenta prehispánica. Es la forma de tejerlos. Hay distintas formas, hay de petatillo, de jarana, trenzados, etcétera. Lo interesante es que eso tiene un nombre técnico. Nosotros decimos puntas o flecos. Realmente cuando tú vas con un rebocero, hablas de rapacejos. Son los rapacejos. Y en la actualidad tú ves la diferencia en el largo, en la forma en que están tejidas y en la complicación del urdimbre que tienen las puntas. Puede tener inclusive mensajes como yo quiero a esta mujer o el nombre de la dueña. Sí. Se hacen de algodón como este azul que es de Oaxaca, o se pueden hacer de seda como los famosísimos de Santa María del Río, San Luis Potosí, que mucha gente lo asocia, fíjate, a la indumentaria. Dicen que es de Yucatán porque es el rebozo de Santa María, pero lo llevan desde San Luis Potosí. También se está tejiendo actualmente seda en la Sierra de Juárez, que en el siglo XVI Oaxaca fue un importantísimo centro productor de rebozos. Tan es así que se formó una cofradía y, como tú me decías detrás de cámaras, se instituye el patronazgo de Nuestra Señora de las Angustias. Sí, la Virgen de las Angustias. Exactamente, que por cierto tiene una capilla en la Catedral Metropolitana y es una devoción traída de Granada, porque es Nuestra Señora de las Angustias de Granada. Fíjense que me encontré algo maravilloso en el Tratado de Indias. Había toda una reglamentación para el uso del rebozo, según la casta de la mujer, el material y el acabado. Y no solamente, las urdimbres, cuántos hilos, qué anchura. Además, hay dos tipos de rebozo. El clásico, como estos que estamos viendo, o el tradicional indígena, porque son bordados, las otomíes son grandes textileras desde la época prehispánica. Y me imagino que las técnicas varían mucho, ¿o qué hay de la técnica? No, en realidad son dos formas de hacerlo, con telar de cintura, que generalmente la hacen las mujeres, o con telar de pedal, que está, por cierto, en manos prácticamente de hombres. Esto es algo muy interesante. Muchos hombres son grandes tejedores de rebozos. Por ejemplo, un gran centro productor es Tenancingo en el Estado de México. Y también la región cercana de Malinalco, un bellísimo lugar. Ahí hay un gran maestro rebocero, un señor que debe tener 80 y tantos años, que ha pasado la técnica de generación en generación y teje con telar de cintura. Qué lindo. Eso es algo maravilloso, es una tradición que no se debe perder. Y el color también dependía de la zona, ¿verdad? Y también de los tintes. Claro. Acuérdense que ahora se maneja articela, por ejemplo, pero en algodón y en seda se utilizan tintes naturales. Inclusive hay una variante de algodón que es de color café, que solamente se da en México. Es su color natural y con eso se tejían los más finos rebozos en la colonia. Era tan importante el rebozo que lo llevaban hasta las monjas. De ahí sale la leyenda del Señor del Rebozo. Las monjas no pueden salir. Hay testamentos en los cuales las monjas dejaron un rebozo, por ejemplo, hecho en Sultepec. Sultepec, que es en el Estado de México, era un maravilloso centro rebocero. Desgraciadamente se ha perdido, pero hay otros que están reviviendo. Por ejemplo, es de gran auge La Piedad, en Michoacán, y toda la zona purépecha. Y bueno, con hay estas tantas cosas que hacer. nos quedamos. Y queda pendiente la China poblana, porque vamos a hacerlo por otro lado. Y mientras nos vamos a un corte.